Buenas noches a todos. Buenas noches a todos mis hermanos. Georgette, ¿qué tal? Muy bien, qué gusto saludarte. Buenas noches. Manolo, ¿cómo estás, Manolo? Buenas noches. Beatriz. Vicky, ¿cómo estás, Vicky? No sé si ayer te conectaste ya o me hice la idea que a lo mejor no te vi conectada, Vicky. ¿Sí? Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi esposa checando cómo se oye. ¿Sí? Qué gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? Janet, ¿qué tal? Desde Parral. Hola, ¿qué tal, Perla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los vi el domingo a ti y a Gonzalo, pero ya no tuve oportunidad de saludarlos. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Así, a ti si no te vi el domingo. A ver si este domingo pueden venir varios y poderlos saludar. ¿Sí? Buenas noches. ¿Sí? Es que si me haces la luz no veo la letra. Eso, ahí sí la veo. ¿Sí? Luis, ¿qué tal? Buenas. Luis Efeb. Bendiciones a todos, ¿qué tal? Hola, Citali, ahí anda Quique, los Quiques. Margarita Osorio, buenas noches. Marinita, ¿cómo estamos? Buenas noches. Jocelyn, ¿cómo estás, hija? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé conforme a sus riquezas en gloria. Ara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí están, qué bueno, buenas noches. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, yo te ruego, Señor, que en esta noche nos des esas riquezas en gloria que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que nos hables en esta noche a cada uno de nosotros, que tú nos des ese crecimiento espiritual, que este hambre interior sea fortalecido por tu precioso Espíritu, Señor, para que sigamos siendo transformados a fin de cumplir tu propósito divino. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿lo apagas, Yoli? Amén. Hola, Apo, ¿qué tal? Pati, buenas noches. Buenas noches, Tere. Jiménez, buenas noches. Sí. Preguntas en los de Facebook si están escuchando. En Facebook, sí, yo creo que sí, deben estar, están conectados. En Facebook se está escuchando bien. Marinita, por ahí, si me mandas un mensajito a ver si se está escuchando bien. Sí, Pidio, buenas noches. Sí. Manuel, estaba yo mencionando a mi esposa que no los vimos el domingo, siempre son muy constantes, a ver si los vemos este domingo. Katy Camarillo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mis hermanos, vamos a terminar esta iglesia de Filadelfia. Esas últimas dos iglesias de las cuales sabemos que son las iglesias que el Señor nos muestra que van a quedar en el cuerpo cuando Él venga por su iglesia, ¿sí? Y esas dos iglesias que aparecen aquí en Apocalipsis, que es en Apocalipsis la de iglesia de Filadelfia, ¿sí? En Apocalipsis 3, ¿sí? Recuerda esto: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que nos da discernimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos da el discernimiento de entender que estamos en el verdadero, ¿sí? El que tiene la llave de David, o sea que Dios va a gobernar a través de un hombre, y ese hombre se llama Jesucristo, y nosotros estamos en él, ¿sí? El que abre y ninguno cierra. Una vez que el Señor te abre una puerta, nadie la puede cerrar. Una vez que el Señor te cierra una puerta, nadie te la puede abrir más que el Señor Jesucristo, ¿sí? Estamos hablando de esta iglesia de Filadelfia. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Pedro, ¿cómo estás? Gusto saludarlos.
Y le dice aquí a la iglesia, ¿sí? Nadie cierra y nadie puede abrir. En el versículo 8, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y decíamos ayer en una explicación más grande, pero hoy la resumo. Para poder guardar la palabra de Dios solamente es a la manera que Dios nos transforme. Como decíamos, imposible que el mal árbol dé buen fruto. Imposible que el buen árbol dé mal fruto. Es decir, el Señor te transforma de tal manera que ya eres un árbol de buen fruto y por consiguiente ya no puedes dar un mal fruto, pase lo que pase. Eso significa que cuando vayas al cielo no vas a estar con que es que todavía yo me dan ganas de pecar, me dan ganas de murmurar, me dan ganas de gritar, me enojo. Ya en el cielo no hay nada, ya tienes tienes un cuerpo glorificado que ya nada puede cambiar porque ya el Señor te galardonó, ya te dio la corona, ¿sí? Así es que dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿sí? Dice, lo voy a volver aquí, tengo una puerta abierta la cual nadie puede cerrar para esta iglesia. ¿Sí? Nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Acuérdense que ayer estudiamos muy importante que ahorita todos aquellos que son judíos y que no han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no son el cuerpo de Cristo, no son el cuerpo de Cristo. Solamente somos cuerpo de Cristo ahorita todos los que han nacido de nuevo, ¿sí? Y en la dispensación venidera solo seremos del mismo cuerpo de Cristo los que hayan ganado la corona, es decir, que se hayan dejado transformar por la palabra de Dios, ¿sí? Así es que dice a los que se dicen ser judíos y no lo son, y lo repite 2 veces, se dicen ser judíos y no lo son, lo repiten en Apocalipsis 2 a la iglesia de Tiatira, a los que se dicen ser judíos y no lo son, es decir, para Dios judío es aquel que recibe a Cristo nuestro Señor. Claro, yo te entiendo claramente. Si me dices, oye, espérame, ahorita hay judíos y están en Israel, en esa tierra que les dieron en el año 1948, y ya son millones, y en fin, sí, como pueblo sí, pero para Dios no son el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dice, y reconozcan que yo te he amado, ¿sí? Dice en el versículo 10, versículo Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto tú ya te dejaste transformar, porque esta iglesia ya guarda la palabra de Dios, es decir, la obedece por fruto, ya por naturaleza, por una naturaleza guarda la palabra. Tú y yo la podemos guardar por mandamiento, pero el Señor sabe que en algún momento te va a ganar la carne, entonces necesita Él transformarte. Entonces estoy dando un resumen de la clase de ayer, ¿sí? Porque no estoy entrando con mucho detalle. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y mira, mis hermanos, aquí el Señor nos está mostrando que va a venir pruebas muy fuertes sobre el mundo entero, y la manera en que tú la puedes librar es estando guardando su palabra. Si estás guardando su palabra, si estás viviendo en su palabra, Él te va a guardar de todas las pruebas que han de venir sobre el mundo entero. Ahí tenemos el caso de esta enfermedad, que gracias a Dios aquí estamos de pie, ¿sí? Y estamos aquí
para alabar al Señor y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén, porque el Señor nos ha guardado de esta situación, ¿no? Amén. Entonces, mira, dice aquí la palabra de Dios, por cuanto has guardado la palabra, ¿sí? Yo te guardaré la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así es que el Señor va a enviar la tribulación y la gran tribulación para que todos los que moran en la tierra, ¿sí? O sea, ¿Dios quiere castigarlos? No, Dios quiere salvarlos. Dios ama de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, le dice a la iglesia de Filadelfia. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, o sea, cuidado, porque Satanás te quiere destruir y quiere que no tengas eso que ya nos dio el Señor, que nadie pueda tomar tu corona. Así es que, mi hermano, tú y yo tenemos que guardar la corona. El mismo Pablo se preocupaba con ello. Mira, vamos aquí a Primera de Corintios 9, y el mismo apóstol Pablo nos habla y nos menciona esta importancia de cuidar, retener lo que tenemos, ¿sí? Retener lo que tenemos. Y dice Primera de Corintios 9, dice 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, ¿sí? Sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué Pablo habla de golpearse el cuerpo? Porque en el cuerpo está el pecado, y no se trata de golpear el cuerpo, se trata de someter a la carne. No sea que habiendo sido yo heraldo, es decir, un guerrero de Dios para ganar batallas contra Satanás, habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Venga yo a ser eliminado. Por eso para Pablo era importantísimo lo que dice el mismo Pablo en la epístola a los Filipenses. Mira, aquí a los Filipenses les dice en Filipenses 3, dice 3:9, y ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo, o sea, Cristo formado en nosotros, en este hombre interior, Cristo formado en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él. Pero si Pablo, si eres cristiano, eres hijo de Dios, tienes claramente que el Espíritu de Dios te ha revelado que a tu espíritu que eres hijo de Dios, como a ti y a mí. ¿Por qué dice ser hallado en Él? Porque Cristo esté formado. Pablo decía también a los Gálatas, sufro dolores de parto hasta que sea formado Cristo en ustedes, ¿no? Gálatas, hasta que sea formado Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahorita? Transformándonos por medio de su palabra para que se vaya formando Cristo en nosotros, para poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Así es que, mis hermanos, aquí dice, ser hallado en Él, ¿sí? No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjate qué tremendo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, ¿sí? Sino la que es por la fe de Cristo. Tu justicia la vas a lograr por medio de la fe en Dios. Mientras tú camines siguiendo que la palabra siga te transformando, entonces es por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo encuentras tu justicia. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo.
la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es por medio de la fe, ¿sí? Así es que, mis hermanos, está muy claro el entender que para la clave nosotros, ahorita que estamos en el cuerpo, tenemos que ser esa iglesia de Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia. No te estoy diciendo que vais a buscar la iglesia de Filadelfia. Tenemos que caminar como esa iglesia de Filadelfia. ¿Cómo caminaba esa iglesia de Filadelfia? Crecía en la palabra de Dios, se dejaba transformar para ser un árbol de amor, de gozo, de paz, de benignidad, y ahí es donde caminaba esta iglesia. Entonces podía guardar la palabra, y al guardar la palabra el Señor Jesucristo le dijo: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie te puede cerrar. Nadie te puede cerrar, iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así es que tú no te preocupes, ni tú ni yo. Si tú estás obedeciendo a Dios, hay ángeles guardándote a ti y a mí, porque estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. He aquí, retén, yo vengo pronto, retén lo que tienes, ¿no? O sea, y aquí nos referimos, mire, que aquel que se siente firme, que no caiga, ¿no? Que no caiga. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjate, esta iglesia ya tiene la corona, ¿sí? Es una corona que Dios, el Señor Jesucristo, le va a dar a esa iglesia ya tiene su corona, esa corona de la cual hemos hablado tantas veces, que es nuestra esperanza viva, a la cual debemos de llegar, a la cual tenemos que caminar, tenemos que ir sobre esa corona que nos espera. Esa corona que vuelvo otra vez a 1 Corintios 9 y nos la revela el apóstol Pablo, de una manera muy clara. En 1 Corintios 9 nos dice el apóstol Pablo, dice, déjame llegar aquí a 1 Corintios 9, dice 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, te imaginando? Quiero que te lo imagines. ¿No sabes que todos los que corren en un estadio, imagínate unos corredores ahí en el estadio, todos los que están corriendo, ¿sí? Todos a la verdad corren, o sea, todos quieren ganar, pero uno solo se lleva el premio, y tú lo ves, ahí corren alrededor del estadio y le aplauden al que ganó, los demás no ganaron, dice. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Pero te dice el Señor, corre tú y yo de tal manera que la obtengas. Corre de tal manera que lo obtengas. Dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha por alcanzar algo, vemos a los deportistas con sus dietas, con sus maneras de abstenerse, no desvelarse y todo, para poder hacer esa carrera, ¿no? Salud, mis hermanos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Entonces, esto te debe de animar a decir, yo me tengo que abstener de todas las cosas del mundo, porque todo lo del mundo nada agrada a Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos, todo, como dice en 1 de Juan, nada agrada a Dios. Y entonces dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, yo voy corriendo sabiendo a dónde voy, dice Pablo. No corro a la aventura, o sea, no estoy corriendo a ver a dónde voy, sé a dónde voy. ¿A dónde vamos? A obtener la corona. Y al obtener la corona seremos parte del cuerpo de Cristo. Y eso seremos los tomados por dignos de ser llamados
hijos de Dios, los cuales ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden más, pues son iguales que los ángeles. Amén. Ese es el premio que Dios tiene para ti, para mí, si corremos esta carrera, ¿sí? Y la corramos de tal manera que la ganemos, obtener la corona. Entonces el apóstol Pablo dice, sino que yo no corro a la aventura, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo lo pone Pablo el cuerpo? En servidumbre, es decir, lo hace que obedezca la palabra de Dios. Lo hace que obedezca a la palabra de Dios. No le permite que la carne gobierne. Aleluya. Así es, así es. Entonces, mis hermanos, así tenemos que correr esta carrera obteniendo esta corona. Regresando entonces a Apocalipsis, viendo la iglesia de Filadelfia, le dice en el versículo 12. Dice en el versículo 12. Al que venciere, al que golpee su cuerpo, al que someta esta concupiscencia que nos persigue, y que cada uno sabemos de dónde está nuestra debilidad. Todos conocemos dónde está nuestra habilidad. Así es que esa concupiscencia de la cual tenemos que acabar, esa tiniebla que está ahí, que la conocemos, dice, al que venciere, ¿qué va a hacer el Señor? Yo lo voy a hacer columna. Una columna es parte de un edificio en el templo de mi Dios. ¿Cuál es el templo de nuestro Dios? Y dice, y nunca más saldrá de allí. Seguirá siempre estando ahí en ese edificio de Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Quiere decir, como dice Primera de Pedro, tenemos una esperanza viva que está reservada en los cielos para nosotros. Es decir, con todos estos versículos vemos que nuestra doctrina está correcta al decir que el propósito de Dios, que es que el que alcance corona, va a ir al cielo, ¿sí? Y al que venciere le daré que se siente conmigo aquí donde yo estoy con mi Padre Celestial. ¿Y dónde está nuestro Padre Celestial? Allá en el tercer cielo, mis hermanos. Entonces, al que venciere va a ser esa Nueva Jerusalén, porque es una columna, es parte del edificio de Dios, y al ser columna nunca podrá salir de la Nueva Jerusalén. Es decir, siempre será el edificio de Dios, siempre será el templo santo de nuestro Señor. Amén. Nunca saldrá de allí, dice, y el nombre, y escribiré sobre él, fíjate qué bendición que escriba el Señor sobre nosotros, el nombre de nuestro Padre Celestial, sellados por él, y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, ¿cuál es el nombre de la ciudad de nuestro Dios? La Nueva Jerusalén. Es el edificio que Dios está creando con todos nosotros, edificándonos como piedras vivas día con día, para hacer ese real sacerdocio, y de esta manera pues, el edificio que Dios está creando, esa es la Nueva Jerusalén, la cual va a descender del cielo de Dios, y los que sean salvos habitarán dentro de la ciudad de nuestro Dios. Pero esta iglesia desciende del cielo de Dios, desciende ya con su esposa que ataviada, como dice, ya viene con su esposa ataviada, que es igual que Dios. Amén. Esa iglesia en la cual nuestra meta es ser igual que Él, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Así es que la iglesia más correcta para estar es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, después de haber recorrido las 7 iglesias, bueno, nos falta ver la última,
después de haber estudiado esas 6 iglesias, vemos que la meta sigue siendo la Nueva Jerusalén. ¿Qué tal mi tambo? Entonces, mis hermanos, tenemos que vencer, ¿sí? Tenemos que vencer. Y termina como siempre el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos nuestra meta. Nuestra meta es nuestra esperanza viva, ¿sí? El estar constantes en la esperanza. Por eso a mí me gusta mucho esta iglesia de Tesalonicenses. Mira, vamos aquí a Tesalonicenses, porque es una iglesia. Yo no estoy en contra de ninguna manera contra la iglesia de Corintios ni de nada, porque es una iglesia en la cual todos pasamos por ahí, también con desobediencias. Pero en Tesalonicenses tú ves esa iglesia que ya el Señor, el apóstol Pablo les dice que seremos arrebatados y tomados juntamente allá con él en el cielo. Dice en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primeramente lo saludan. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. O sea, acordándonos de ustedes a través de la oración, ¿sí? Qué importante estarnos acordando de cada uno de nuestros hermanos a través de la oración, ¿sí? Pidiéndole a Dios que nos siga corrigiendo, ordenando en todo lo que estemos fallando, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, recuerda que la fe sin obras está muerta. Los tesalonicenses tenían obras de fe. Del trabajo de vuestro amor, o sea, de caminar en amor y estar haciendo puras obras de bien, porque Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó para nosotros, para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y aquí viene la parte, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Aquí en la iglesia de Tesalonicenses era ¿qué? Constante en ¿qué? En la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esta esperanza? Esta esperanza es esta nueva Jerusalén. ¿Cuál es tu esperanza? Ir al cielo. Sentarte a la diestra, sentarte donde está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre Celestial, ser parte de la nueva Jerusalén, para que en el tiempo señalado por el Padre, terminando la gran tribulación, tú y yo descendamos del cielo de Dios en la nueva Jerusalén, siendo uno tú y yo, y nosotros uno con el Padre y con el Hijo, siendo una sola unidad. Y entonces se va a lograr la verdadera unidad completa. Esa es la iglesia de Filadelfia. Ahora, mis hermanos, hay una iglesia actual que está en el cuerpo, la cual no debemos pertenecer a ella, debemos salir de ella o tenemos que enderezar el camino para no estar en esta iglesia. Y esta iglesia que también está en el cuerpo, la cual no debemos pertenecer a ella, se llama la iglesia de Laodicea, ¿sí? Y aquí viene en primera bueno, espérame, me falta algo redondear muy importante. Recuerda la parábola donde la menciona el Señor Jesucristo, ¿sí? Y me refiero otra vez a Filadelfia. Filadelfia, en cada iglesia recuerda que el Señor Jesucristo la relaciona con una parábola, porque el Señor también en parábola reveló toda su iglesia. Y esta iglesia de Filadelfia está referenciada aquí en Mateo 13 como la perla de gran precio. La perla de gran precio en Mateo 13. Mira, vamos aquí a Mateo 13.
¿sí? Dice, Mateo 13, Mateo 13, 45, ¿sí? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El Señor viene buscando verdaderamente la perla preciosa en nosotros, ¿sí? Y una vez que la haya, Él hace todo, nadie puede cerrar la puerta, ¿sí? Y entonces, esa es la parábola a la cual se refiere la iglesia de Filadelfia. Ahora vamos a la iglesia que estábamos mencionando, ¿sí? Así es que la iglesia a la que no debemos, ¿sí? La iglesia a la que no debemos pertenecer se llama la iglesia de Laodicea, ¿sí? Laodicea es esa iglesia, ¿sí? ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estamos? Bernardo, buenas noches. Esa iglesia de Filadelfia a la cual no debemos pertenecer y debemos no estar en esa iglesia y debemos corregir nuestras doctrinas si estamos yéndonos hacia esa iglesia de Laodicea. Y esa iglesia de Laodicea aquí en Apocalipsis 3:14 dice, escríbele al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, iglesia de Laodicea, que ni eres frío ni eres caliente, ¿sí? Ojalá fueses frío o caliente. O sea, dice, yo preferiría que tú fueras o ya te alejaras del Señor, ¿sí? O te entregaras al 100, ¿sí? Dice, por cuanto eres frío, cuanto eres tibio, por cuanto eres muy tibio, ¿sí? Y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Imagínate, se lo está diciendo una iglesia. Que el Señor Jesucristo tenga ese concepto tuyo y mío que dice, te voy a vomitar de mi boca. Hijo, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor, lo que esté mal, corrígemelo. Es como para decirle, Señor, en donde yo no esté bien, Señor, corrígeme, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Disciplíname, Señor, porque tu palabra dice que tú disciplinas al que amas y azotas a todo aquel que tomas por hijo. Porque es muy importante, Señor, que yo alcance esa corona, que llegue yo a tus pies, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y sí, qué bueno que, como dice ahorita Janet, ahí con Georgette, que están platicando de que estamos recordando estos puntos tan importantes, mis hermanos, donde yo les quiero decir que yo en muchas otras, yo en otras muchas predicaciones de otros lugares no escucho que se hable casi de esto, mis hermanos. No estoy en contra de los mensajes, pero qué importante tener clara la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí nos dice el Señor, claramente dice, te voy a vomitar de mi boca si tú no cambias, si sigues siendo tibio, si sigues siendo una persona que no te entregas a mí, no me buscas, no te dejas transformar, tú sigues viendo las cosas, pisas el mundo y pisas la iglesia y traes una vida doble, ¿no? Ahí te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque dice en el versículo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Aquí es cuando empiezas a ubicar las iglesias que pueden estar ahí ubicadas y nosotros deseamos no estar ahí.
no ser nosotros nunca la iglesia de Laodicea, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y el Señor te va a prosperar en esas iglesias, el Señor te va a hacer millonario, el Señor va a hacer contigo esto y tú tienes que ser esto, que tienes que ser excelente en todo lo que hagas y tantas cosas. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Nati Romero, buenas noches. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que reaccionar. Dices, ¿cómo puedo yo ubicar si estoy en la iglesia de la Odisea? Si todo lo que se está refiriendo a la palabra de Dios se está refiriendo a ser rico y a vivir en este mundo de una manera maravillosa, así, viviendo como gran millonario aquí en este mundo. Y Dios no está en contra que vivas mal, porque todas sus palabras es para que tú estés bien. O sea, todo lo que dice Dios es claro que Él desea nuestro bien y quiere que seamos prósperos. Él nos dice que vamos a habitar en casas con todo bien, en cisternas que nosotros no cavamos, en casas que nosotros no edificamos. O sea, todas esas promesas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos esto de que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, y no sabes tú que eres un desventurado. ¿Sí? Eres un desventurado. No eres un bienaventurado, eres un desventurado. ¿Sí? No eres bendito, no tienes bendición. Eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo, a pesar de que tú te sientes que todo lo vas a poder lograr con tus recursos. Por lo tanto, dice en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que verdaderamente seas rico. ¿Sí? Para que verdaderamente seas rico. Y aquí es cuando dices, ¿cómo es ese oro de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es ese oro de Dios? ¿Sí? Dice, ese oro de Dios que nosotros tenemos que tomar es su sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios es todo lo que estamos estudiando. Por eso a mí me gusta esa parte donde dice, os daré pastores que los apacienten con ciencia y sabiduría. O sea, qué importante apacentar con la palabra de Dios. Es donde Dios va a sacar verdaderamente lo que te va a dar, lo que Él tiene para ti, para mí. Mira aquí, si tú vas al libro de Proverbios 3, mira, vamos a ver ese oro. Dice, te aconsejo que de mí compres oro, le dice a la iglesia de la Odisea, que compres oro. Y aquí en Proverbios 3, ¿sí? Dice Proverbios 3:13, bienaventurado. Ya cambió la palabra. No es malventurado. Bienaventurado el hombre que haya, ¿qué? Sabiduría de Dios, y que obtiene la inteligencia de Dios, ¿sí? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, ¿sí? Su ganancia es mejor que la plata, que lo que puede pedir alguien de iglesia de la Odisea predicando que tú vas a tener mucho dinero. Mira, la sabiduría me es mucho mejor que la ganancia de la plata. La sabiduría para mí es mejor, y sus frutos más que el oro fino. Entonces aquí se refiere el Señor Jesucristo a esa iglesia, le decía, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado, para que seas vestido de ropas blancas, ¿sí? Y entonces así sus frutos más que el oro. ¿Cómo es la sabiduría? Dice en el versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas. Compres de mí oro en fuego refinado, más preciosa que es que las piedras preciosas.
y todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría. Todo lo que puedes desear no se compara a la sabiduría. ¿Sabes qué hay en la sabiduría? Largura de días está en su mano derecha. Amén. Recuerda esta parte de este versículo. Mira, Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque si tú haces estas dos cosas, mira lo que va a suceder. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, mira, yo estoy muy de acuerdo que somos personas muy emocionales y a veces estamos cometiendo errores constantemente y todo tiene su respuesta. Pero aquí vemos que la voluntad de Dios es que tú vivas en paz y muchos años. El propósito de Dios es que tú disfrutes esta tierra. ¿Y cuál es la clave para hacer? Obedecer sus mandamientos, guardar su palabra. Aquí dice claramente, adquiere sabiduría. Después nos dice en otra parte, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, ¿sí? Largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra, ¿sí? Y entonces, en la sabiduría hay riquezas y honra. Entonces, por otro lado nos está diciendo el Señor ahí en la iglesia de Laodicea, tú dices que eres rico, ¿sí? Y no sabes que eres un desventurado, miserable y pobre, o sea, estás mal, o sea, lo que necesitas es la sabiduría y las riquezas que yo te voy a dar son riquezas perecederas, o sea, que nadie te las va a poder quitar si tú caminas en mis caminos, ¿sí? Si tú caminas en mis caminos, dice Marinita que se escucha poco, ¿sí? En Facebook. Chécalo nada más, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver si podemos mejorar. Podemos mejorar aquí. A ver ahí. Máximo volumen. Bueno. A ver si sigue hablando. A ver si ya me escuchan mejor. Sí, Marinita decía que se escucha, casi no se escucha. Pero creo que por Instagram bien. Entonces, ya nada más confírmeme si se escucha bien. Por un lado, estamos viendo que le dice a la iglesia de Laodicea, tú dices que eres rico y no eres más que un pobre desventurado. Compra esta riqueza que está en la sabiduría, ¿sí? ¿Sí? Sus caminos, dice versículo 17, los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos, ¿sí? Así es que en Instagram se escucha bien, ¿eh? Y ahorita me gustaría que Marinita nos confirmara o cualquiera de los que están en Facebook, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿cómo son los caminos de la sabiduría? Son deleitosos, ¿sí? Y todas sus veredas son de paz. Entonces es lo que le está diciendo a la iglesia de Laodicea, este es lo que tú tienes que comprar. ¿Y cómo obtienes esta sabiduría de Dios? A través de que Dios te dejes transformar por la palabra de Dios, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Dice, sus caminos son deleitosos, todas sus veredas son de paz. Versículo 18, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Depende de ti. ¿Qué le faltaba a esta iglesia de Laodicea? Echar mano de la sabiduría de Dios. Y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Bienaventurados son los que retienen la sabiduría. Ahora, ¿cómo hizo Dios el universo? Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Con qué la fundó? Con sabiduría. Afirmó los cielos con inteligencia.
Con su ciencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, ¿sí? Y destilan rocío los cielos. Amén. Así es que aquí está la clave de lo que Dios le está pidiendo, el Señor Jesucristo le está pidiendo a la iglesia de Laodicea. En esta iglesia de Laodicea le está diciendo: tú dices que eres rico, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cómo podemos ser ricos? Obteniendo la sabiduría de Dios. ¿Con qué debemos apacentar los pastores a las iglesias? Con sabiduría de Dios, no con mensajes tomados del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos que apacentar con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios es como tenemos que apacentar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, si esta iglesia de Laodicea cambia su perspectiva y se pone a obtener la sabiduría de Dios, ¿qué va a obtener? Va a ser vestido y dice y vestiduras blancas, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez que tienes ahora, y unge tus ojos con colirio. ¿Qué significa ungirse los ojos con colirio? El colirio es para poder ver, para que te quite lo irritado de los ojos. O sea, le está diciendo: no estás viendo, iglesia. No estás viendo realmente el propósito de Dios. A mí me impresiona mucho esta parte, Señor. Tenemos que ver tu propósito completo. Cuando tenemos claro Apocalipsis, por entonces todos desde el Antiguo Testamento tiene una claridad impresionante, ¿no? O sea, se queda uno pero pasmado de ver realmente el propósito divino de Dios, ¿no? Entonces dices: a ver, Dios en su presencia, como decíamos el día de ayer, Él sabe que su pueblo le falló, ¿sí? Y bueno, lo castigó esas 70 semanas, ¿no? Y lo va a salvar y lo va a hacer salvo, no lo dudamos, porque Dios lo prometió. Pero les envió a su Hijo unigénito, a los suyos fue y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Entonces, por tal motivo el Padre empezó a hablarles, le dio órdenes al Señor Jesucristo de empezar a hablarles por parábolas. Entonces los tiene ahorita endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles, porque así lo planeó el Señor, ¿no? Y entonces vemos aquí claramente que no es un juego todo esto. Entonces Dios nos ha mostrado que solamente a través de la palabra de Dios podemos cambiar, solamente obteniendo que la sabiduría, porque en la sabiduría hay largura de días, riquezas, paz, no se puede comparar a ella, es mejor que las piedras preciosas, mejor que el oro y la plata, sus veredas son de paz. Entonces tenemos que obtener que es sabiduría de Dios. La clave de todo es obtener sabiduría, aunque nosotros seguimos muchas veces, la concupiscencia nos gana, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, y volvemos a caer en él y cometemos errores. Pero nosotros tenemos que caminar en la sabiduría de Dios, ¿sí? Para que seas rico de vestiduras blancas para vestirte, y que dice: y no se descubra tu vergüenza, unge tus ojos con colirio para que puedas ver, ¿sí? Yo creo que es una buena oración para todos nosotros. Señor, yo te pido que a toda tu iglesia, Señor, de palabra de vida, que podamos tener, Señor, los ojos listos, los oídos listos. Quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu nos dice. Poder comprender, Señor, tu propósito divino para cada uno de nosotros, ¿sí?
poder tener tu propósito divino, Señor, de seguir comprendiendo tu escritura, Padre. Aquí nos muestra, Señor, que tú vienes pronto, que retengamos lo que tenemos, que seamos esas vírgenes que si nos toca dejar el cuerpo, nos arreglemos con nuestras lámparas y que nuestras lámparas no se apaguen porque están con el aceite de la unción, Padre. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Dice aquí en el versículo 19 para esta iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así es que el Señor castiga a todos aquellos. Entonces a veces cuando parece ser que no funciona nada, las cosas van mal, dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque estamos apoyados equivocadamente en el árbol equivocado, no estamos en el camino de Dios. O sea, cuando una persona entra en una prueba, le entendemos, puede ser una prueba de enfermedad, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba de algo, pero no puede vivir así toda la vida, porque vemos que Dios nos quiere bendecir, ¿sí? Entonces Él nos está reprendiendo porque somos sus hijos, nos está castigando. Lo importante es corregir el camino, porque el Señor dice claramente que si nosotros obtenemos sabiduría, en ella hay largura de vida y riquezas. O sea que el Señor nos dice claramente que quiere bendecirnos y todo lo que hagamos prospera. ¿Cuándo prosperan las cosas? Cuando nos volvemos esos árboles que dice será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera, ¿sí? Todo lo que hace prospera. ¿Cuándo prosperan todas las cosas? Cuando estamos, porque esa es su voluntad de Dios. Entonces no debemos acostumbrarnos a una manera de vivir en la cual dices: es que siempre estoy en pruebas. No, más bien corrijamos para que Dios siga tratando con nosotros. Amén. Sigue hablando a la iglesia de Laodicea, a la que no debemos pertenecer. Dice en el versículo 19: sé pues celoso y arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete, date cuenta que no vas por el camino correcto. Corrige el camino. Por eso este versículo 20 que nosotros usamos mucho para evangelismo, y que sí aplica, mis hermanos, sí aplica a usarlo, no estoy en contra, pero está dirigido, si vemos en el contexto, está dirigido a la iglesia de Laodicea. Este versículo que dice aquí en el 30, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué tremendo, mis hermanos, para una iglesia donde dices: entonces Cristo no está en esa iglesia. No, porque te has llenado de doctrinas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y ya no está la palabra de Dios en esa iglesia. Y lo único que estás predicando es autosuperación, autosuficiencia, autoconsuelo, no sé qué podamos decir, pero todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo, ¿no? O sea, de cómo hacerte exitoso, cómo hacerte próspero. O sea, eso déjaselo a los del mundo que tienen la mente entenebrecida, que no están ajenos a la vida de Dios. Nosotros tenemos que edificarnos bajo el cimiento que dejaron los apóstoles y los profetas. Ahí tenemos que edificar. Si sobre esto edificamos oro, plata y piedras preciosas, nos espera una recompensa, mis hermanos. Nos espera una recompensa. Así es que, ¿sí? Mis hermanos, entonces la clave es edificarnos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es como tenemos que edificarnos. Y por eso le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ay, Señor, qué tremendo. O sea, ¿cómo que
De motivación, sí, Pati, es palabra que estaba yo buscando. Esas iglesias que solamente están buscando motivación personal y esto, y no se trata de eso, es la palabra que viene del cielo, la cual nos puede cambiar. Entonces, en esas iglesias, yo no quiero decir ni cuál ni dónde, ni me interesa, más bien oremos por toda la iglesia de Cristo, para que estemos todos en la iglesia de Filadelfia, ahí donde estamos guardando la palabra, porque la palabra nos ha sido dada y nos ha transformado. Mantengámonos ahí en esta iglesia donde: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Quiere decir que está afuera el Señor, y cenaré con Él y Él conmigo, y se está refiriendo a esa iglesia. Entonces, mis hermanos, esta iglesia de la Odisea es una iglesia que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar en ese tipo de iglesia, ¿sí? Pero también le dice a esta iglesia, porque en esta iglesia habrá muchos que se van a salvar, que van a corregir, que van a limpiar sus ojos con colirio, mas el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En dónde está el trono de nuestro Señor Jesucristo? Él está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿En dónde está sentado nuestro Señor Jesucristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué está Él sentado a la diestra de Dios? Porque Él venció. Porque Él venció. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas tú? Que venzas para que te sientes en el mismo lugar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí, con esta última iglesia, terminamos el estudio de estas 7 iglesias que sí existieron en Asia, ¿sí? Pero que también aplican a nosotros, como todo lo que hemos estado compartiendo, ¿sí? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Entonces, mis hermanos, se trata de tomar sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Vuélvelo una parte de tu oración diaria. Señor, dame sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces el Señor, Él te la da sin reproche. Nunca va a decir, yo no te quiero dar. Él quiere vestirte de ropas blancas para que entres a las bodas del Cordero, ¿sí? Él quiere vestirte de esas ropas blancas, ¿sí? Así es que yo no quiero ser vomitado por el Señor, yo necesito ser cambiado. Tú y yo tenemos que ser cambiados y tenemos que ser transformados por el poder de Dios. Amén. Mis hermanos, qué gusto haber compartido estas 7 iglesias. Vamos a seguir estudiando otro tema, ¿sí? Otro tema, podemos seguir con Apocalipsis, vamos a ver qué Dios nos tiene. Si no, podemos estudiar todo lo que viene en la división. Bueno, ya les platicaré qué nos pone el Señor, ¿sí? Qué nos pone el Señor, pero qué importante pertenecer, los que estamos en el cuerpo, a la iglesia de Filadelfia. Ya nada más el próximo lunes haremos un resumen de esto para poder ver la parábola a la que se refiere. Ya no nos alcanza el tiempo ahorita ver la parábola de la pesca, ¿sí? Amén. Gracias damos a Dios, ¿sí? Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice cada día con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, te doy gracias, Señor, por la palabra que nos diste el día de hoy, Señor. Gracias por edificarnos, gracias por mostrarnos que nuestra meta es ser la nueva Jerusalén, Padre, y que seamos vestidos de ropas blancas, Padre, para poder entrar a esas bodas del Cordero, para estar contigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, ¿sí? Que la palabra no sea adulterada nunca, porque
tenemos más carga por enseñar algo equivocado. Que Dios nos ayude para enseñar siempre lo correcto, la palabra de Dios, y nos dé entendimiento para poderla comprender. Amén. Dios me los siga bendiciendo mucho, mis hermanos. Bye. Buenas noches a todos.